La gente que ha venido a reunirse con este economista que ya vamos a presentar nos suele contar, por ahí la economía es algo lejano para nosotros porque es gente de otra actividad, pero lo que dice Carlos Eggiaro pasa. Casi un gurú de la economía. ¿Cómo le va, Carlos Eggiaro? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Se identifica con esa expresión de que usted puede anticipar escenarios y bueno, para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Bueno, eso es a lo que me dedico, por supuesto, porque en realidad la gente, en todo caso, te paga los honorarios para que acompañes la toma de decisiones, ¿no? Bien. Y las cosas son más o menos probables en términos económicos cuando uno está analizándolas con objetividad. A veces, en realidad, yo digo, mi mayor mérito, en todo caso, que mucha gente me reconoce, es ser didáctico, que tal vez tiene que ver con la historia como docente, ¿no es cierto? Claro. Que es el mecanismo con el cual uno puede llegar a la gente con un lenguaje que sea accesible y que ayude a que el empresario tome decisiones, ¿no? ¿Sigue siendo docente de la universidad o ya? Me estoy jubilando en este momento. Ah, mira, bueno, que sea un buen Sí, me jubileo. estoy jubilando en este momento. Bueno, Carlos, vamos a lo nuestro, la economía, tema que muchos se han interesado en hacerlo como una ciencia muy distante, muy lejos de la realidad, cuando es lo que nos afecta directamente a todos. Y quería preguntarte, ¿cómo ves este escenario en donde parece que la inflación no es tan alta como la que vivimos hasta diciembre del año pasado? Pero ¿qué elementos podés notar de esta estabilidad, semi-estabilidad? Para la Argentina estabilidad, otro país 4% es mucho, pero ¿qué escenario ves en esta semi-estabilidad en lo que hace a la vida de los argentinos, a la producción, al trabajo? ¿Cómo visualizas este momento? El presidente de la Nación ha dicho que para él el objetivo de bajar la inflación es un objetivo irrenunciable y que va a bajar la inflación cueste lo que cueste. Ahí está reconociendo que bajar la inflación tiene un costo. En realidad, la inflación ciertamente que está bajando, y eso tiene que ver en parte con los ejes de la política económica, que descansan sobre un proceso de apertura económica, de regulación de los mercados, conseguir el equilibrio fiscal. Digamos, esos son elementos que obviamente juegan en términos de bajar la inflación según el manual de economía, pero además en un contexto recesivo, este es el tema. Claro. Porque cuando el presidente dice voy a bajar la inflación cueste lo que cueste, y decimos eso tiene un costo, el costo es dilatar la recuperación de la economía y además también una pérdida progresiva de competitividad, porque hay un evidente atraso cambiario que tiene que ver con una receta histórica, tradicional, de bajar la inflación, que es pisar la cotización del dólar, digamos, ¿no? ¿Qué consecuencias trae esta pérdida de competitividad? Explíquenos qué significa y qué consecuencias trae. Empieza, por supuesto, a mostrar que los sectores productivos argentinos empiezan a perder competitividad, digamos, frente al contexto internacional. Los datos de julio, con respecto al tema turismo, son muy llamativos realmente, porque en julio ha habido muchos más argentinos viajando al exterior que extranjeros llegando a la Argentina en términos turísticos. Porque es cara. Porque es cara la Argentina. Yo tengo un ejemplo muy burdo, si se quiere, pero tengo una casa en las sierras, en Villa General Belgrano, y en la fiesta de la cerveza se la alquilé a unos chilenos. Y los chilenos que me pagaron en dólares, en realidad les parecía que la Argentina era Tanzania en ese momento. Les parecía que la Argentina era el país más barato del mundo. Los datos de julio turísticos muestran que los argentinos que viajaron a Chile aumentaron 150% con respecto al año pasado, mientras que se cayó 50% el ingreso de chilenos a la Argentina. Y uno dice, ¿qué pasó? En 7 o 8 meses se dio vuelta todo. Lo que pasó es que se modificó el tipo de cambio. Y se ha llenado de aviones de argentinos que han viajado a Miami a hacer compras. Bueno, esta película ya la vimos. Eso me da la impresión. Y sabemos cómo termina. Y acá está el punto donde el presidente dice voy a bajar la inflación, cueste lo que cueste, y eso está dilatando la recuperación de la economía porque genera un escenario recesivo y además también genera una pérdida de competitividad, lo cual es una señal de peligro a largo plazo. Y eso explica, entre otras tantas cosas, porque el riesgo país sigue en 1.500 puntos. Porque alguien que mira superficialmente dirá, bueno, pero ¿cómo es esto? No es que están haciendo el ajuste fiscal, están bajando la inflación, están haciendo todos los deberes que quieren los sectores liberales, etcétera, y sin embargo el riesgo país está en la estratosfera. ¿Por qué ocurre eso? Y ocurre eso porque hasta los acreedores internacionales tienen muchas dudas con respecto a la capacidad de pago de la deuda el año próximo. Ahora, el tema en lo interno y para el ciudadano de a pie en la Argentina tiene que ver con, obviamente, la caída de la actividad económica y la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas.
Entonces, el gobierno dice, se alcanzó el piso de la recesión en algún momento entre abril y mayo. Yo coincido con eso, más allá de que es una lectura promedio, hay sectores que siguen cayendo. Claro. O sea, peor no podemos estar que abril y mayo, sería ese promedio. Bueno, depende quién, porque hay algunos sectores que siguen cayendo también, pero en el promedio se alcanzó ya el piso de la recesión. Ahora, cuando el jefe de gabinete decía hace 2 meses que en el segundo semestre va a haber una recuperación vigorosa de la economía, está diciendo algo que no va a ocurrir. En realidad, el piso de la recesión puede haberse alcanzado, yo coincido con eso, pero la recuperación va a ser muy discreta, va a ser muy fragmentada, y entonces, lo he dicho en otros medios, hoy un comerciante del centro de Villa María, que tiene a lo mejor 5 empleados, que se están mirando entre ellos porque no entra nadie al negocio, dentro de 3 o 4 meses, ese comerciante se va a dar cuenta de que le están sobrando 2 o 3 empleados, y de manera no tan transitoria, de donde creo que el índice de desocupación va a seguir aumentando, y desgraciadamente creo que vamos a llegar a fin de año con una desocupación de 2 dígitos. Y por supuesto que la pérdida de empleo, de nivel de ingreso de millones de personas, es algo que no se va a recuperar rápidamente y está marcando la cancha, entonces también en términos de un cambio que se está produciendo hasta en los perfiles de consumo. La caída del consumo de carne vacuna. Cuando yo hablo, hoy al mediodía tengo una reunión en Córdoba con todos los supermercadistas del FIN de la provincia, que son del interior y son supermercados que operan sobre el interior de la provincia, y cuando hablas con ellos te dicen el único queso que se vende es el queso cremoso, y ha explotado la demanda de huevos en la Argentina en un año. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que explota la demanda de huevos? ¿Se cae el consumo de carne vacuna, explota la demanda de huevos? Sí, claro que sí, porque el huevo es un producto que aumenta la demanda precisamente cuando cae el poder adquisitivo de la gente, como aumenta el consumo de arroz. Entonces, estamos frente a un cambio en la composición de los consumos en la Argentina, que también está vinculado con un nuevo perfil de distribución del ingreso en la sociedad, que se quiere vender como algo transitorio, y desgraciadamente no es transitorio, es una nueva matriz. Carlos, ¿quién se beneficia con este escenario, estas políticas? Bueno, en toda distribución o redistribución del ingreso hay ganadores y perdedores, que es lo que se está observando, y además, como lo expresa también, digamos, la ley Bases, a través del RIG y todo el aliento de inversiones extranjeras, vamos a un proceso de más extranjerización del aparato productivo y, bueno, el desarrollo de determinados negocios, porque alguien que está mirando la situación en el Gran Córdoba o en el Gran Rosario, en realidad con el Gran Buenos Aires, por supuesto, está viendo el deterioro del poder adquisitivo de millones de personas, pero mientras tanto, si te vas a Neuquén, vas a encontrar desocupación cero. Y si te vas a San Juan y se te ocurre situarte en la plaza del centro y hablar mal de las mineras, tal vez permanezcas viva 10 minutos. Quiere decir que hay negocios que avanzan y otros que retroceden, pero hay un proceso claro de concentración. Claro, vaca muerta, minería, litio, es los negocios que vienen. La Argentina se va a consolidar a nivel internacional como un exportador importante en términos del sector minero y del sector energético, algo que la Argentina no ha sido nunca en su historia, y el mercado mundial está reclamando productos que la Argentina puede colocar a nivel global, lo cual expresa, digamos, porque hay una fuerte presión, y ha habido una fuerte presión ya en el gobierno anterior, para avanzar en el desarrollo y la apertura de negocios con respecto a la minería y a la energía. Bien. Carlos, da cierta impotencia pensar que esta situación tiene que ver con decisiones que toman las autoridades electas, o sea, legítimas de la Argentina, y pensar que no hay algo que se pueda hacer mirando que ese negocio va a despedir de 5 empleados, va a despedir a 2, que ese productor agropecuario ya no le rinde, creo que lo dijimos fuera de micrófono, la producción en un campo alquilado y deja la actividad. Cuando vemos bajando todo ese nivel de producción, de actividad, nivel de empleo, como que lo tenemos que mirar esperando, que no se puede hacer absolutamente nada desde los lugares de poder más chicos, como puede ser provinciales, municipales, a eso me refiero. Bueno, obviamente que hay un sector de la sociedad que ha apoyado este proceso y lo sigue apoyando. Ahora, en realidad, yo creo que la estrategia para pensar un país distinto en términos productivos, yo siempre digo, en el marco de las relaciones de poder, hay que destacar que el 80% de las exportaciones de la Argentina están en manos de empresas que no son argentinas. Y en realidad quiere decir que uno puede hasta discutir de quién es este país.
Y en ese punto, yo creo que la estrategia, al menos la que a mí me parece la más razonable y a la que he dedicado parte de mi actividad profesional, es apostar al desarrollo local, al desarrollo productivo en cada lugar del interior del país, con actores locales, con empresarios pymes, con prácticas asociativas, con cooperativas. Creo que ese es un camino para discutir y para seguir si en algún momento del futuro queremos un país distinto, digamos. Carlos Eggiaro, ha sido muy amable y muy claro. Bueno. Le agradecemos muchísimo la visita a esta radio. Por ejemplo, empezamos en medio de este escenario un emprendimiento en el diario que es esta emisora y que, bueno, agradecemos que nos honre con su visita. Y ojalá que les vaya bien. Ojalá. Suerte. Carlos Eggiaro.